lo que sería de un buen pirata si es su buen cofre del tesoro, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos con nosotros el cofre donde vamos a poder guardar todo nuestro Skull Tales. Cuando digo todo, me refiero a todo, juego base, expansiones y demás. Cabe absolutamente todo. Esto es una copia que nos ha cedido Draco Ideas para que os la podamos enseñar, porque las copias de vuestras, las de los mecenas y demás, están surcando los mares, no creo que tarden ya mucho. Así que para amenizaros la espera, vamos a ver cómo es y cómo podemos guardar todo nuestro Skull Tales en este pedazo de cofre del tesoro. Bueno, pues aquí tenemos el baúl acabado en madera, como veis, con el logo del juego. Y venga, vamos a ir viendo todas las bandejas para que veáis, bueno, pues cómo cabe todo el contenido de Skull Tales. Empezamos por la bandeja que está dedicada a los personajes y enemigos, ¿vale? Aquí podemos poner todas las tarjetas, ya sea de nuestros queridos piratas o de nuestros aguerridos enemigos. Vale, vamos a quitar esta de aquí, que es donde están los diales, que ahora la vamos a ver de cerca. Y como veis, yo aquí tengo mucho más espacio del que vais a tener vosotros, porque aquí vendrá otra bandeja especial para que podáis meter todas las cartas minis enfundadas, ¿vale? Y bueno, la bandeja de los diales, pues como veis, con su decoración y los diales para tenerlos bien a mano durante las partidas. Vamos con esta bandeja, que la podemos usar, pues como veis, para el atrecho, las puertas y los baúles. Vamos con la primera bandeja dedicada a las cartas de tamaño estándar. ¿Vale? Según nos han dicho, caben enfundadas, aunque aquí no las tenemos enfundadas, y fijaros en la decoración, cómo mola, cómo va reproduciendo las distintas partes de la portada del juego. Otra bandeja de cartas, en este caso de tamaño mini, aquí sí que no caben todas enfundadas, por eso tendréis una bandeja extra, ¿vale? Donde os he dicho, para que podáis tenerlas enfundadas. Y otra bandeja, también decorada alrededor, con parte de la portada del juego, con el resto de cartas de tamaño estándar, ¿vale? Eventos y este tipo de cositas, ¿vale? Que hay en el juego. Vamos con un montón de bandejas. Cogemos esta y bueno, ya sabéis que, claro, el dinero y las moneditas son vitales para los piratas y aquí tenemos nuestra bandeja para poder guardar nuestras monedas durante el juego. Tenemos más bandejas para dados, ¿vale? Y tokens de tamaño pequeñito, sobre todo estos tokens que utilizamos en la fase de puerto para los personajes, pues estos los podemos, por ejemplo, guardar aquí. Otra bandeja más para distintos tokens y demás del juego, ¿vale? Esto lo podéis organizar un poquito como queráis, ¿vale? Podéis meter los tokens si queráis en un sitio o en otro, a vuestro propio gusto y como más os guste tenerlo a mano. Venga, vamos a darle un primer vistazo a la primera bandeja de miniaturas, que son enemigos, esta que he cogido. ¿Vale? Como veis, está decorada y es muy fácil el sacar y volver a dejar, como veis, las miniaturas. Así que es súper cómodo. Sacas la bandeja, los tienes recogidos y a usarlos durante la partida. Vamos con la bandeja de los piratas, nuestros queridos protagonistas. Mismo sistema, también decorada y como veis, pues es igual. Sacar y meter las miniaturas no cuesta absolutamente nada. Todo muy cómodo. Vamos con estas bandejas, la primera de esta tanda que tienen, como veis, tapa, que la verdad es que están bastante chulas, para guardar tokens, ¿vale? Lo mismo a lo que he comentado antes, aquí pues podéis guardar los tokens que queráis un poquito, porque además tenemos más bandejas para ello, ¿vale? Seguimos con las bandejas cuadradas, como veis, pues lo mismo, ¿vale? Podéis guardar vuestros distintos tokens, indicadores o lo que creáis oportuno para tenerlo a mano durante vuestras partidas. Y aquí tenemos la bandeja más pequeñita de miniaturas que son para la fase de travesía. Aquí tenemos tanto los barcos como las criaturas marinas, ¿vale? Mismo sistema, así que perfecto. Vamos con otras dos bandejas de estas ilustradas que tienen la tapa ilustrada, que mola un montón, ¿vale? Y misma idea, ¿vale? Aquí podemos pues, seguir guardando los distintos tokens, indicadores y demás del juego. Venga, vamos con otra de las bandejas gigantes de miniaturas, ¿vale? Tenemos aquí más enemigos, ¿vale? Mismo sistema y como veis, ¿vale? Pues sin problema, ¿vale? Y además con la decoración ahí con el megalodón en el lateral que está súper chula. Y vamos con esta última bandeja de miniaturas, también obviamente enemigos, que aquí tenemos, como veis, un espacio dedicado para la araña gigante que es de una de las expansiones. Así que como veis, podemos guardar todo el juego, mismo sistema, así que sin problema. Y en el compartimento de abajo, como veis, se abre, ¿vale? Y aquí, como veis, incluso sobra espacio, pero podemos guardar todos los manuales, ¿vale? Como veis, están todos los manuales del juego y además, pues todas las losetas del juego, independientemente del tamaño, ya sean de las pequeñitas cuadradas o de las más grandes, ¿vale? Tableros de puerto y demás, como vais a ver.
Bueno, esto no es todo lo que tenemos para enseñaros de Skulltales, tenemos más cosas, así que yo que tú me suscribía al canal y estaba atento, sin quitarle ojo, al horizonte. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espada